Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Todas y Todos, un podcast sobre elecciones y democracia. Soy Francisco Espinosa y junto a Lorena Concha, en el capítulo de hoy conversaremos sobre política, propaganda electoral. ¿Cómo estás, Lore? ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien por acá. Hoy tenemos, tú ya bien decías, un episodio dedicado a la propaganda. Imagino que has recibido folletos, volantes, has escuchado en radio propaganda de candidatos electorales. Sí. Bueno, si es así, es porque comenzó el primer periodo de propaganda electoral para la elección del Consejo Constitucional que inició el 8 de marzo recién pasado. Contempla propaganda en medios de prensa y radioemisoras por activistas o brigadistas en la vía pública mediante el porte de banderas, lienzos u otros elementos no fijos que identifiquen la candidatura o la entrega de material impreso u otro tipo de objetos informativos. Así es. Además, el segundo periodo de propaganda comienza este viernes 7 de abril en lugares calificados como plazas, parques u otros lugares públicos autorizados, en espacios privados, mediante carteles, afiches o letreros con autorización del propietario del inmueble. Y también se inicia la emisión de la franja de propaganda gratuita en canales de televisión abierta. Así es, Francisco, no hay que olvidar que tenemos propaganda en otras plataformas como las redes sociales. En las últimas elecciones hemos visto cómo ha aumentado exponencialmente el uso de nuevas tecnologías y ya lo decíamos, las redes sociales han sido una de ellas. Justamente para hablar de política y propaganda es que tenemos a nuestro invitado el día de hoy. Se trata de Aldo Casinelli, cientista político, socio fundador de Datacamp Consulting y experto electoral. Hace pocos meses, a fines del año pasado, lanzó su libro Un sistema político para el Chile que viene. Bienvenido, Aldo. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes conversando y con la gente que nos va a escuchar y ver. Así es, nos escucha por Spotify y nos ve y escucha por YouTube. Bueno, vayamos al grano, como dicen por ahí. En el estudio de Plaza Pública del 26 de marzo se indica que, a pesar de que ahora el 7 de mayo tenemos elecciones, eso ya debería ser de conocimiento general, pero no todo el mundo lo sabe aún. 7 de mayo, no olvidar esa fecha. Y que tenemos un plebiscito en diciembre. Un 48% de las personas encuestadas en esta plaza pública dice que no sabe que existen comicios y el 12% apenas conoce a los candidatos de su región y en el segmento socioeconómico alto aumenta un 21%. ¿A qué crees tú que se debe esto, tomando en cuenta que tú eres un analista de la política y de la segmentación y tienes un conocimiento acabado de cómo vota y cómo son los procesos electorales en nuestro país, Aldo? Puedo partir por la parte más compleja. Esto te pone un desafío a los actores políticos para movilizar gente. Es decir, las elecciones, sobre todo en estas que ahora tenemos voto obligatorio, implican participación. Y por lo tanto, todos los que participamos en el sistema político como tal, nos plantea esta lógica de cómo movilizamos, cómo le informamos a la gente que tenemos esta elección el 7 de mayo y en diciembre un plebiscito. Pero si uno analiza, y aquí vamos un poquito más atrás, en prácticamente 3 años tuvimos 17 procesos electorales. 17 procesos electorales, desde elección de concejales, alcaldes, los constituyentes anteriores. Tuvo un plebiscito de entrada donde se definió la idea de hacer un cambio constitucional, es decir, escribir una nueva constitución, el mecanismo a través del cual se escribía esa nueva constitución. Tuvimos elección presidencial, tuvimos primaria. Entonces, 17 procesos electorales. Entonces, tú te das cuenta que es como agotador en el sentido, no es agotador en el sentido práctico de ir a votar, que es un acto, sino que es agotador en el sentido de la cantidad de información que le ha llegado a la gente durante este periodo, en 3 años, entre campañas de pandemia. O sea, que no se nos olvide. De repente hoy día pareciera que la pandemia quedó atrás, pero la pandemia también teníamos campañas comunicacionales. Entre medio teníamos campañas políticas. Se cambiaron ciertos parámetros, tuvimos votaciones en 2 días. Cierto. Entonces, adecuemos todo esto, digámosle a la gente, mire, ¿sabe qué? Tiene elección el próximo año, pero ¿cómo si vengo saliendo plebiscito en septiembre? Y ya tenemos otras cosas. Sí, tenemos otras cosas. Entonces, no me extraña este nivel de desconocimiento respecto al proceso. Lo que sí me extrañaría es que no tuviéramos la capacidad, la fuerza de decirle a la gente, mire,
tenemos este proceso ahora y es sumamente importante que usted participe porque también cambiaron las reglas del juego. Además, después de tener voto voluntario a voto obligatorio, vamos a cumplir prácticamente 10 años del ejercicio de voto Pasar de voto voluntario Obligatorio. del obligatorio al voluntario, del voluntario al obligatorio. Cerramos un ciclo. Entonces también eso es importante para la gente. Ahora, ¿cómo lo movilizamos? Ahí es donde está el gran desafío. Ahí está el desafío, justamente eso lo decías. Pensando en que este viernes iniciamos un nuevo periodo de campaña, periodo de propaganda, ¿cuál crees que es el impacto que esta tiene en la visión de la ciudadanía sobre la política? Yo confío en que la campaña va a visibilizar la elección. Punto 1. Visibilizar que hay elección. Ese es el primer punto. Y el segundo punto va a visibilizar las opciones que hay en esta elección, que son 5 básicamente a nivel, salvo una región, son básicamente 5 listas las que compiten, lo cual también te reduce la cantidad de competencia. Solamente para hacer un comparativo, en la elección anterior tuvimos más de constituyentes, tuvimos más de 1.300 candidatos. Sí, lo recordamos bien. Sí. 1.300 candidatos. Hoy día tenemos mucho menos, son 16 circunscripciones, porque son a nivel regional. La otra vez tuvimos 28. Los independientes, además, también hoy día son mucho menos porque van incorporados dentro de las listas de los partidos políticos. Entonces, hay otros elementos que pueden facilitar la comprensión de quiénes son los candidatos para la gente. O sea, antes era esto que estamos hablando, más de 1.300 candidatos, Claro. tú veías uno de las listas. O sea, eran esas horas gigantescas que había que ser experto en origami para armar, doblarlo y meterlo en la cajita. Células que eran como hojas de blog, digamos. Claro, y uno que tiene muy poca habilidad motriz, se le sea complejo. Sí, ahí hay un tip, saliendo de todo tema, siempre de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba, y el voto queda perfecto. Para Queda toda la mantenido de un lado. Eso, muy bien. Un tip. Bueno, vamos a meternos en otro tema que tiene que ver con las redes sociales. Fíjate, Aldo, solo un dato para que quienes nos están viendo y escuchando lo conozcan y a lo mejor tú también y lo compartamos entre todos. En las elecciones de diputados del 2017 se gastaron más de 315 millones de pesos en propaganda en redes sociales. En la de senadores 147 millones, pero fíjate que el 2021 en la de diputados se utilizaron más de 1.358 millones y en la de senadores 873 millones de pesos, un crecimiento promedio de 412%. Con la proyección que se hace en esta campaña vemos que cada vez se utilizan más las plataformas digitales para compartir información, para compartir contenido, más allá de cuál sea ese contenido. Es importante porque es un cambio de la conducta, un cambio del hábito, precisamente lo que estamos hablando es cómo informamos a la gente de que hay elecciones, de cuándo es y cuáles son las opciones que están ahí, independientemente de quiénes sean los candidatos o cuáles son las opciones de tu preferencia. Las redes te facilitan eso, son mucho más focalizadas. Pero también tiene que ver con un cambio estructural en términos de la normativa. Es decir, también cambia la normativa y hace que ya no tengamos empapelada la ciudad, se hace una elección mucho más limpia, no cortamos los cables del tendido eléctrico, no arruinamos los árboles, no tapamos las plazas, no llenamos las rotondas con propaganda. Eso, por un lado, es la parte positiva. Y yo creo que las cifras que tú diste, solamente tienden a incrementarse. Y te diría, para sumarte un dato más, en Chile tenemos algo así como 1,3 equipos móviles celulares por cada persona. Claro. O sea, algo así como 26 millones de celulares, entre 21 y 26 millones de cuentas activas entre pre y postpagos. Entonces tú comprenderás que si yo tengo un aparatito que tengo en mi mano, o sea, ahí tengo una campaña. Entonces es como normal y natural que esto se vaya incrementando. Ahora, así como vamos incrementando esto, tenemos elementos positivos y negativos. El elemento positivo es que la información está llegando y está llegando donde corresponde. Debiera hacer eso. Mencionabas que este 7
viernes 7 de abril. se inicia la propaganda electoral. El segundo periodo. El segundo periodo. Esa, claro, la propaganda electoral, la propaganda de televisión. La franja y también la física. Exactamente. Exactamente. Eso es muy importante, porque yo creo que eso también va a visibilizar y le va a dar mucha información a la gente. Y lo que hemos visto, a propósito de lo que plantean, lo que hemos visto es que hay una sinergia entre la franja de televisión y el uso de las redes sociales. Porque los vídeos se anticipan, se hacen premier, se hacen como... Hay una interacción con el contenido antes, durante y después. Exactamente. Y ahí hay elementos bastante interesantes que debieran por lo menos ayudar a crear algún ambiente electoral. Entendiendo, yo voy a recalcar esto de las 17 elecciones que hemos tenido en el último tiempo, porque sí agota, la gente le complica. Pero también puede generar un factor de aprendizaje del proceso. Así como hay gente que aprendió a ir a los procesos, que votaba por primera vez, que a lo mejor hoy día es un poco más entendida de lo que pasa y cuáles son los plazos. Y la dinámica también en el momento de votar es más concientizada por la gente, porque ya sabe cómo son los pasos. Después de tanta elección, ya conoce cómo tiene que presentar el carnet, que va ante un vocal o vocales en realidad. Un poco como que la dinámica ya es más aprendida por la ciudadanía en general. Acaban de tocar un punto que yo creo que es clave. Tenemos alrededor de 4 millones de personas que no habían participado en procesos electorales hasta el plebiscito del 4 de septiembre. O sea, que no habían participado en procesos electorales. Entonces, lo que ustedes están diciendo es súper importante, porque la dinámica, el aprendizaje, el ir, el votar, el saber cómo hay que votar, el saber cómo hay que informarse, cuáles son las fuentes reales, oficiales, confiables de informarse. Porque así como tenemos redes sociales, también sabemos, y lo sufrimos, es que si no tenemos información confiable, de fuentes confiables, también tenemos el concepto del fake news. ¿Cierto? Y tenemos que ser capaces de discriminar, nosotros como ciudadanos, nosotros como personas que a través de nuestro voto decidimos los destinos del país, tenemos que ser capaces de discriminar cuál es la información verdadera del fake news. Y eso nos corresponde a nosotros, mucho de eso nos corresponde a nosotros. Si bien la responsabilidad también recae en quienes tienen que informarnos, en quienes compiten, somos nosotros los que tenemos algún rol ahí de fiscalizadores. Claro. La idea es que la gente cada vez más aprenda a distinguir noticias verdaderas o confiables de noticias falsas, y que ocupe su criterio también para discriminar finalmente qué es verdadero, qué es falso, y acudir a nuestras redes sociales oficiales. Esa es como la publicidad del momento. Acudir a nuestras redes sociales oficiales y verificadas para que nos hagan las preguntas de rigor y así no caigan en la desinformación. Y que el sitio web es www.servil.cl. Así es. Pero estamos en todas las redes sociales, verificados, así que ahí la gente puede distinguir qué es falso y qué perfil es falso y qué perfil es verdadero. Así que exactamente, es muy importante el trabajo que se hace acá en el CERVEL en esta materia, como órgano, no solamente órgano fiscalizador, sino que el órgano que tiene a cargo, y que hay que recordar que es un órgano autónomo. Así es. Porque eso es muy importante para darle transparencia y tranquilidad a la gente. Así es. Pensando un poco por un lado, el voto obligatorio, además en las campañas, en la segmentación, y yéndonos a una experiencia un poco ya antigua, porque ha pasado bastante tiempo, como fue Cambridge Analytica, y el foco de esa campaña que no se enfocó en la gente, en toda la gente, de todo el electorado, sino que en el grupo indeciso, como que tuvo atención, y después vinieron otras campañas exitosa o basada en la desinformación, en múltiples experiencias a nivel del mundo. Hoy, en la elección obligatoria en Chile, ¿quién crees que será el foco de esas campañas para el 7 de mayo? O sea, ese primer indeciso es tu grupo más relevante. O sea, eso es clave. Lo que se denomina el voto blando. Porque tú tienes el voto duro, el voto que es sumamente difícil de cambiar, para cada una de las opciones. Tienes el votante apático que no le interesa, y tienes un segmento de votantes que es factible de convencer en función de unas opciones. Entonces, cuando tú diseñas una campaña, tú tiendes a apuntar para allá. Ahora, esto se hacía con las campañas tradicionales, con la paloma, o con el volanteo, o con el puerta a puerta. Tú sabías dónde podía ir a hablar.
lo segmentabas por grupo etario, socioeconómico, lo segmentabas territorialmente. Entonces, claro, hoy día eso lo haces a través de redes. Y claro, yo insisto con esto, hay mucha información en las redes sociales. Nosotros, cada vez que accedemos a cualquier plataforma, dejamos una huella digital muy importante que es utilizada por estas plataformas. Entonces, eso lo llamo a tener conciencia, que de repente te llega información, entonces, ¿pero por qué me llegó esto? Bueno, porque usted hizo algo, dejó una huella para eso. Sí, a veces, claro, muchas veces la gente por tener esa aplicación acepta sin leer, digamos, todos los términos. Y Sí. pasa a mí, le pasa a cualquier persona. Yo creo que no voy a pecar de generoso en decir que más de 9,9% no lo hemos. Claro, Los términos y condiciones de la aplicación, ni de ninguna de las cosas que nos aparecen por ahí. Es verdad. Ahora, Aldo, tú lo mencionabas, el tema de la segmentación, que puede ser en algunos casos a lo mejor un poco excesiva. ¿Hay riesgo, hay ventajas en que esta excesiva segmentación se vuelque solo a la propaganda digital? ¿Crees tú que puede haber un sector que se quede aislado? Lo que pasa es que siempre tú pones segmentos que no participan. Siempre yo creo que el plebiscito recién pasado es muy llamativo por el alto nivel de participación, porque si tú ves la cantidad hagamos cifras cerradas, 14 millones de electores, participaron 12 millones y medio, pero se te excusaron casi 700.000 personas, más los que eventualmente no estaban en condiciones de votar. Tenemos casi el 100% del padrón. Ahora, lo que tú planteas específicamente es cómo llegamos a ese grupo de personas, que eventualmente pudieran ser más apáticos y que no participan. Ese es un gran desafío en términos institucionales. ¿Por qué? Porque ese personaje o ese votante o ese no votante lo podemos explicar de dos opciones. No quiere participar. Y su opción es no participar. No valida el proceso electoral, por ejemplo. No sabe que yo no participo porque considero que este proceso electoral no para mí no es relevante, no se juega nada, no participo. Y es una opción personal. Por otro lado puede ser, y esto sí que sería grave, que no se enteró. Y ahí sí que tenemos un problema. Claro, tomando en cuenta que Chile es un país que tiene muchas zonas aisladas, alejadas de los centros urbanos, es un desafío tanto para los candidatos como para las instituciones, como tú decías. Así es. Y ese sí es un problema. Ahí sí que tenemos un problema grande. Ahora, de nuevo, yo reconozco todos los esfuerzos que se han hecho en esto de primero, los locales cada vez más. No es que sean más pequeños, pero más amigables en ese sentido, con lo cual hace más rápido el trámite de la votación, pero además más cercano, sí, porque está asociado al menos a la dirección de la inscripción general. Exactamente, eso. Ustedes corríjanme los precisos, por favor. El domicilio electoral, entonces te hace mucho más cercano. Entonces, esto que se denomina costo de transacción de votación, hoy día prácticamente no debería existir en Chile. ¿Crees que la propaganda electoral en Chile es accesible para todas las fuerzas políticas, incluyendo a las minorías y a los candidatos independientes? Hoy día sí, básicamente porque tiene financiamiento público. Y eso te equipara, por lo menos te pone un piso base en la competencia. Yo creo que ese fue también en esta lógica de ir evolucionando en términos de profundizar la democracia, es clave. Claro, te genera una disparidad respecto de las grandes fuerzas políticas o de las grandes coaliciones o conglomerados, por supuesto, pero no te limita la posibilidad de participar, que es básicamente lo que uno trata de hacer cuando se diseñan los sistemas de participación democrática. Sí. Ahora tú tocabas, Aldo, un tema súper importante que tiene que ver con la desinformación. Si bien nosotros como CERVEL no nos abocamos al contenido, sino a las fechas o el periodo en que debe realizarse la propaganda, ¿qué pasa ahí? Hay harta desinformación. Hay una forma de combatirla en que nosotros como CERVEL también lo hemos intentado, estamos poniendo nuestro granito de arena para que la gente no caiga en la desinformación.
pero también hay que ser realista y tomar en cuenta que existe esa desinformación en la generalidad. ¿Cómo se combate de forma macro, como sociedad, como país, para que justamente la gente se informe y no se desinforme? Mira, este es un fenómeno complejo de atacar, porque por una parte está el concepto de libertad de expresión, que siempre te dicen, lo que pasa es que usted no, tú lo decías muy bien, el servicio no puede limitar el mensaje, no lo limita, no limita los canales, establece normas de qué, dónde, cómo, cuándo, cuánto y cuánto puede gastar o invertir. Ahí está, ese es el marco que les da. No les dice qué. Pero en estricto rigor, y aquí yo creo que es una responsabilidad societal, establecer cuáles mensajes son verídicos, confiables. Yo creo que hay un actor que es clave en esto, que son los medios de comunicación, los líderes de opinión. Aquí, si hay algo donde pueden contribuir a profundizar la democracia, a mejorar el proceso democrático, en términos, y lo planteo en términos societales, esta cosa que es mucho más amplia, son los medios de comunicación. Porque en una sociedad libre, los medios de comunicación son los que te permiten llegar con el mensaje como corresponde. Entonces, cuando tú tienes fake news, son los medios los que tienen que o no hacerse eco de aquellas, o desmantelarlas como noticias falsas. Porque ahí es donde tenemos una sociedad que confía en sus instituciones, y los medios de comunicación son parte de la institución. Si nosotros tenemos medios libres que pueden hacer este trabajo, tenemos una sociedad también que se informa de manera libre y confiable. Tú ocupaste ese concepto que me parece que es clave, sobre todo para los procesos democráticos. Apelamos entonces a una propaganda respetuosa por lo demás. Respetuoso y responsable. Y ahí esa responsabilidad cabe en los actores políticos institucionales, como actores políticos que tienen espacios de opinión, que a veces no están dentro de la y cuando hablo de instituciones políticas me estoy refiriendo a los partidos políticos. Uh-huh. Ese es un tema, pero sabemos que hay actores que, sin ser actores políticos propiamente tal, sí emiten opinión política. Uh-huh. Y ahí creo que hay que tener mucho cuidado, y hay una institucionalidad dentro del país que puede colaborar mucho, y yo creo que los medios de comunicación en ese sentido hacen un gran labor. Tanto es así que, así como mencionabas el tema de Cambridge Analytica, hoy día a nivel mundial se habla de cómo los medios de comunicación tienen que tener mecanismos de verificación, mecanismos de saber si las noticias de chequeo respecto de la información que están publicando previamente. Sí. No desmentirse. Sí, esa es otra cosa. Es otra cosa. Y es importante también el trabajo que hacen las instituciones en verificar el contenido, en explicar el contenido falso y el por qué es falso. Y también en el lector o la lectora seguir los canales oficiales, informarse por donde corresponde y no caer en este juego de desinformación. Que es parte de la propaganda. ¿Sí? No lo vamos a evitar. Lo que pasa es que tenemos que tener las herramientas para que cuando una persona tenga que tomar la decisión, venga la vista, ahí está, esos elementos. Sí. Así es, podríamos estar conversando toda la tarde con Aldo. Se nos hace cortito el espacio, parece que lo notaste por tu cara, que se hace bastante resumido, pero por supuesto te damos las gracias y esperamos contar con tu participación en una próxima oportunidad para seguir hablando de este tema y de todos los otros, por supuesto, que concitan el interés y que por supuesto nos interesan a nosotros. Muchas gracias, Aldo Bruni. Fue realmente un gusto. Muchas gracias igualmente. Muchas gracias. Yo me quedaría aquí conversando sobre digital y propaganda, pero vamos a buscar un café y seguimos. Ya, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes los invitamos a ver un nuevo mensaje, esta vez destinado a los electores que cuentan con calidad indígena. Así que escuchemos y veamos por Spotify y por YouTube este spot.
Este domingo 7 de mayo, cada elector recibirá solo una cédula electoral y podrá votar por solo una candidata o candidato. Si perteneces a un pueblo indígena y este dato está en el padrón, podrás elegir entre la cédula nacional indígena de color verde o la blanca, de las candidaturas a consejeras y consejeros generales. Solo una. En cervel.cl podrás conocer tu mesa y local de votación, si fuiste designado como vocal de mesa y si cuentas con calidad indígena. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile. Cervel. La pregunta de la semana en redes sociales, Lore, es ¿por qué los llamados telefónicos, correos electrónicos o mensajes de audio o texto no son considerados propaganda electoral? El detalle de esa pregunta la responde Guillermo González Leiva, el subdirector de Control del Gasto y Financiamiento Electoral de Cervel. Escuchemos. Efectivamente, de una lectura de la ley electoral, no se contempla una definición de propaganda electoral en plataformas digitales y en redes sociales. Lo que la ley regula es que 60 días antes se podrá realizar propaganda electoral por intermedio de brigadistas y por medios de radio y medios de prensa escritos. Y 30 días antes de una elección se podrá realizar utilizando los espacios públicos y privados. Entonces el Consejo Directivo ya en el año 2016 acordó que la propaganda en redes sociales se considerará como tal si media un pago respecto de su contratación, y en tal caso deberá someterse entonces a los límites temporales que regula la ley a la propaganda en los medios radiales y escritos. De no mediar un pago, es considerada como interacción natural que realizan las candidaturas con sus círculos de contacto y por lo tanto los correos electrónicos, las mensajerías de textos, las llamadas telefónicas, no es considerada propaganda electoral si por ellas no me dio un pago en su contratación. Si quieres saber más, visita www.cervel.cl. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, comparte, suscríbete y sigue nuestras redes sociales verificadas. Y recuerden que pueden participar enviando comentarios, preguntas en nuestras redes sociales con el hashtag todos y todas Cervel. Así es. Muchas gracias por ver este capítulo. Hasta el próximo. Hasta el próximo. Nos vemos.